Hechos capítulo 16, versículos 12 al 15. Hechos 16, 12 al 15. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, amigos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mañana vamos a ver, y hemos estado preparando para ustedes comida, que sea un día especial con regalos para ustedes, hermanas, mujeres, mamás sobre todo. Esta mañana vamos a honrarlas a ustedes aquí en esta iglesia, que Dios les ha dado el privilegio de ser mamás, les ha dado el privilegio de tener un esposo, una familia. Y mi deseo, hermanas, para ustedes es que el Señor les siga prosperando en todo lo que hacen. Mi deseo es que el Señor siga trabajando en ustedes, en sus vidas, y que puedan crecer bajo la guía bíblica, bajo cada capítulo, pasaje, versículo que encontramos dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. Que sus vidas puedan ser diferentes a la de cualquier mujer común, que no ha sido aún transformada por el Espíritu de Dios, y que esperamos que aún aquellas mujeres que no tienen el Espíritu de Dios, un día, o por qué no hoy mismo, puedan ser tocadas por el Señor, para que Él muestre todo su poder en estas mujeres. Y vale la pena que escuchemos esto, porque la intención de mi corazón, y Lucas, hermanos, cuando narra esto, la intención de Lucas primeramente es mostrar el poder de Dios. Este es el punto central de este breve pasaje, mostrar el poder de Dios, cómo Dios puede cambiar a las personas. Pero mi punto es, hermanos, que probablemente hay mujeres que, aún diciendo ser creyentes, no cuentan con esos cambios, esas actitudes. Y es muy importante, hermana, amiga, que cheques este asunto. Por tu bien espiritual, por el bien de tu familia espiritual, por el bien de la iglesia espiritual, y sobre todo para la gloria y honra de Dios, si es que Él te ha llamado a su presencia. Entonces vamos a ver este pasaje aquí, y es por esto que esta mañana vamos a ver algunos aspectos de la vida de una mujer. Y esta mujer, hermanos, es Lidia, según lo vemos en este pasaje. Esta mujer es Lidia, de la cual no tenemos muchos detalles. No se habla mucho de Lidia en este pasaje, hermanos. No sabemos si tenía hijos o no tenía hijos. Algunos piensan que Lidia era Evodia o era Síntique, porque recuerden que en capítulo 16 Pablo establece la iglesia en Filipos. Entonces, algunos piensan esto, no sé, realmente yo no sé si puedo llegar a esa conclusión. De hecho, no me atrevo a hacerlo. Pero las virtudes, hermanos, que el Señor nos deja ver en esta mujer son suficientes como para poder imitarlas cada uno de nosotros. Y tu mujer son suficientes para que tú las imites también. Es un pequeño versículo, es un pequeño pasaje, pero grande en su contenido. Antes de entrar, permítanme darles el contexto de este pasaje. Versos 12 al 13. Estamos en Hechos capítulo 16, versos 12 al 13. Déjenme leérselos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río,
donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. Recuerden ustedes que en el contexto, si ustedes lo ven en el capítulo 16, Pablo se quería dirigir junto con sus compañeros a otro lugar, junto con Silas querían a otro lugar, pero ¿quién estorbó el paso de Pablo? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Después lean esta parte, hermanos. El Espíritu Santo lo va dirigiendo al tal grado que Pablo llega hasta Filipos. Llega aquí a Asia Menor para hacer grandes cosas, hermanos. Y entre esas grandes cosas fue tocar a esta mujer y establecer la iglesia. Observen lo que pasó ahí. Entonces, Filipos, hermanos, era una ciudad llamada así. Filipos se llama así en honor del padre de Alejandro Magno. Su padre se llamaba Felipe II, o lo nombraban Felipe II. Y esta ciudad se llama así en honor al padre de Alejandro Magno. Era una gran ciudad, era una gran urbe. Era la primera ciudad, según vemos aquí en el texto, de una primera provincia romana de Macedonia que estaba al norte de Grecia. La ciudad era también una colonia romana, hermanos. En general, los que habitaban ahí eran romanos. Esto es, los romanos habían establecido allí una guarnición de soldados, se habían parado ahí con todos estos soldados romanos, eran ciudadanos romanos y seguían las leyes romanas y las costumbres romanas en esta ciudad. Y al parecer, hermanos, entonces los residentes judíos no eran muchos. Los judíos que habitaban ahí eran muy pocos. ¿Por qué? Porque vemos que no se menciona que hubiera una iglesia, una sinagoga local ahí. En ese tiempo estaban las sinagogas. Si ustedes leen el texto, parece que no hay una sinagoga ahí. Entonces, cuando Pablo visitaba una ciudad nueva, lo primero que hacía Pablo en su práctica era el día sábado ir a visitar las sinagogas y compartir la palabra del Señor, compartir las buenas nuevas cuando llegaba a estas sinagogas. Buscaba la oportunidad de dar a conocer el mensaje, y no había entonces, según vemos, una sinagoga judía en esta ciudad, que repito, era de gente romana. Lo que quiere decir que no tenían 10 hombres o 10 judíos necesarios para que se levantara una sinagoga. Esto es muy importante, hermanos, observarlo, porque era la costumbre. 10 hombres podían estar establecidos y levantar una sinagoga. ¿Dónde estaban todos esos hombres? ¿Qué había pasado con todos esos hombres? Seguramente, hermanos y amigos, no había muchos hombres porque habían sido expulsados. Ustedes recordarán, en el año 49 habían sido expulsados muchos de los creyentes judíos, habían sido expulsados de Roma bajo el emperador Claudio, habían sido expulsados de Roma acusados de disturbios religiosos. Entonces los habían expulsado de ahí. ¿Y qué pasó? Probablemente en esta pequeña colonia romana de Filipos, a donde Pablo acaba de llegar, seguramente esta colonia romana hizo lo mismo, expulsó a todos estos judíos. ¿Se dan cuenta? Es lo que está pasando ahí con estos hombres. Entonces, seguramente cuando llegan ahí y después de preguntar a las demás personas, supieron, no vieron la sinagoga, no vieron que había 10 hombres que la formaran. Seguramente cuando llegan ahí preguntan y saben que a 1,5 kilómetros hay un lugar en donde se hace oración. Entonces van de la puerta de la ciudad, llegan a este lugar, es un río, es una ribera, cerca del río Gangites. Llegan ahí, fueron y se sentaron allí y dedicaron su tiempo a hablarles a un grupo de mujeres que se reunían cada vez que había oración. Esto es lo que está sucediendo. Era un grupo de varias mujeres judías de nacimiento, otras gentiles, otras que no eran judías, otras que eran gentiles, que adoraban, pero aunque no tuvieran la misma nacionalidad, que adoraban al Dios de Israel, se juntaban para hacer esto. Entonces, estas mujeres se encontraban para cumplir, observen esto, el servicio judío de oración señalado para cada día de reposo. Y esto es interesante, hermanos. Estas mujeres se reunían para orar, se reunían porque ya estaba establecido ese día para reunir, aunque no existiera la sinagoga. Y aquí un principio, hermanas o amigas. A veces pasamos por alto que debemos poner el tiempo a Dios. Y nuestra vida va corriendo tan naturalmente, hermanos. O los hombres, nuestra vida corre tan naturalmente, y estas mujeres lo que hacían, es sábado, me reúno. Y aquí parece que Dios no existiera. Nuestras vidas corren como si nada. Observen este detalle de estas mujeres. Pablo va a estas mujeres.
Una de estas mujeres que estaba escuchando el mensaje era una mujer gentil, y como dice la Escritura, que era temerosa de Dios. Una de estas mujeres era temerosa de Dios. ¿Su nombre cuál es? Lidia. Lidia venía de Tiatira, hermanos. Venía de otro lugar, de Tiatira. Era una ciudad ubicada en el distrito de Lidia, así se llama, ese distrito se llamaba, en la provincia de Asia Menor. Ella venía de este lugar y quizás por eso le llamaban Lidia, o mejor dicho, le llamaban la mujer de Lidia. Así era conocida esta mujer en esta localidad. Pero en realidad, hermanos, como les decía, no tenemos información que nos permita conocer cuál es su nombre real. Seguramente por esta parte del distrito llamado Lidia le decían a ella la mujer de Lidia. Entonces no sabemos cuál era su nombre real. Pero sí, algo importante, hermanos y amigas, sí podemos observar datos importantes de esta mujer en estos dos versículos. Hay datos muy importantes de esta mujer. Entonces, de acuerdo al pasaje de Hechos capítulo 16, versículos 12 al 15, vamos a ver 6 aspectos que nos presentan la Escritura acerca de Lidia y cómo las mujeres de hoy pueden ser impactadas también por Dios para darle la honra y la gloria. 6 aspectos que se notan en Lidia y que te van a ayudar a ti y aún a los varones a que te demos la gloria y la honra a Dios. Lidia, una de las mujeres preeminentes de Tiatira, hermanos, se nos presenta de varias maneras. Primeramente, una de las formas en que nos presenta. Lidia se nos presenta... ¿Se fue Brian, verdad? ¿O alguien lo está manejando? No. Ok, Lidia se nos presenta, hermanos, como una mujer de negocios. Obsérvenla. Es una mujer de negocios. Versículo 14. Ahí está el versículo 14. Entonces, una mujer llamada, ¿qué? Lidia. ¿Qué era Lidia? Y ahí nos damos cuenta, no hay gran ciencia, ¿verdad? Era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Ella se nos presenta como una mujer trabajadora, una mujer que tenía un negocio. Tiatira era conocida por muchos grupos, muchas agrupaciones. Una de ellas era la de los tintoreros. Esta agrupación era de tintoreros. ¿Qué es un tintorero, hermano? Los tintoreros son aquellos que por oficio se dedicaban a teñir las telas, a plancharlas, a limpiarlas en seco mediante procedimientos de tejidos y prendas de vestir. Ellos teñían esas telas. Entonces, esta mujer, Lidia, se dedicaba a esto. El agua de esa zona, hermanos, ahí en Tiatira, era tan buena para teñir que no había ningún otro lugar para teñir y que quedara, hermanos, telas de color escarlata tan preciosas como estas telas, y era por eso caro ese trabajo. Normalmente estas telas se vendían a mucha gente rica, importante, ¿no es cierto?, del gobierno. Entonces eran exclusivas, por decirlo así. Era un negocio que le dejaba mucho a Lidia. Entonces esta exclusiva pintura o tintura púrpura le dio a esta ciudad un reconocimiento importante por su actividad de teñir estas telas. Y Lidia era entonces bien conocida como una vendedora que teñía las prendas de púrpura. Era una rica mujer de negocios, obsérvenlo. ¿Y por qué decimos esto? Porque ella poseía seguramente, y lo vemos aquí en la Escritura, ella poseía una casa grande en donde empezó a hospedar a ciertos creyentes, entre ellos el apóstol Pablo. Entonces esta mujer era rica, tenía muchos propósitos bien definidos seguramente, tenía entusiasmo para vender, una profesión, una buena mujer para vender estas vestiduras de púrpura. El hecho, hermanos, es de que prosperaba en el negocio de la venta de estas telas teñidas. Era propietaria de una casa, vean el versículo 15 que dice ahí: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad ¿a dónde? A mi casa. Era su casa, ella tenía una casa. Para ese entonces, hermanos, estas mujeres eran de las pocas que tenían ese tipo de privilegios, ¿no es cierto? Debido al tipo de sociedad y el nivel que las mujeres ocupaban en aquel entonces. Entonces, esa era una mujer especial. Entonces, Lidia era una mujer trabajadora, tenía su propia empresa. Y el punto aquí, hermanos, que podemos sacar como aplicación: tú como mujer puedes y debes ser trabajadora de Dios en donde Dios te haya puesto.
No estoy diciendo que todas las mujeres tengan que ser empresarias y salir, porque a la luz de la Escritura, hermanos, vemos que el papel de la mujer está ¿en dónde? En su casa, ¿no es cierto? Hay casos muy excepcionales que se tendrían que tratar a la luz de la Escritura, pero mujer, déjame decirte, Lidia se esforzaba, se esmeraba, hacía su labor grande, y tú tienes un hogar en donde están tus hijos, tu esposo. Hay demasiada actividad dentro de tu hogar. Dios te ha dado el privilegio de ser madre, Dios te ha dado el privilegio de tener un esposo. Tú puedes también, al igual que Lidia, prosperar en tu negocio. Y este negocio podría ser hoy tu casa, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas no se hacen ahí, hermanos? ¿Cuánto trabajo no hay dentro de una casa? Yo observo a mi esposa, hermanos, y de verdad, ayer ella estaba estudiando, ya como a las 11:30, 12 de la noche, subo y no habíamos comido tarde, y me dice ella, se me antoja un cereal con leche, y yo pensaba, no, es que no vas a ver igual si no lo prepara ella. Y ella me dijo, pero prepáralo tú, porque tú eres muy lindo y puedes bajar y hacerlo. Nada más porque me dijo así, hermano. El toque de tus manos para con tu esposo y tus hijos, en la administración que Dios te ha dado, deja algo muy especial en tu hogar. Lidia trabajaba en esto y se esforzaba fuerte. Tú tienes que esforzarte fuerte donde estás, hermana, donde estás, amiga. Tienes que dar todo de ti para el Señor. Obviamente no lo vas a lograr, y es lo que nos llevaría al segundo punto, hermanos, porque Lidia se presenta como una mujer que adora. Tú puedes estar esforzándote en tu casa y pensar, esto no se ordena, esto no cambia, el cuarto es el mismo, los trastes son los mismos, la rutina es la misma, me desespero con los hijos, me desespero con mi esposo, nunca me ayuda, no hace nada. Hay tanto, hermanas y amigas que puede pasar por tu mente. Pero había algo especial, y es el segundo punto. ¿Qué había de especial en Lidia, la vendedora de púrpura? ¿Qué había de especial? Era una mujer que adoraba a Dios. Ahora el contexto, ¿por qué nos ayuda a dar el contexto? ¿Ella era una mujer judía? No, era una mujer gentil, ¿no es cierto? Entonces, ¿la recibieron los judíos como una creyente? No, simplemente la Biblia dice que ella, ¿qué? Adoraba, hermanos. Esto es importante. Ella adoraba. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tira, que adoraba. ¿A quién adoraba, hermanos? A Dios. Ella adoraba a Dios. Lidia era una gentil temerosa de Dios, hermanos. Pero Lidia posiblemente había aprendido a adorar a Dios en Tiatira, en su tierra natal. Recuerden que todo ahí en Filipos eran romanos, la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Entonces Lidia en su tierra aprendió, juntándose con otros judíos, a adorar al Dios de Israel, a adorar al Dios de los judíos. Entonces probablemente allí ella se juntó con una comunidad judía. Entonces, como gentil, era una de las personas calificadas como temerosa de Dios. Aquí está, que adoraba a Dios. Esto es temerosa de Dios. Hechos, capítulo 13, versículo 16 y el versículo 26 nos hablan un poquito cómo no es cercana. Y ahorita les explico, simplemente adoraba a Dios. Ese es el punto. Todavía no llegaba a un punto de creencia cristiana. Observen esto. No está diciendo que adorar ya significaba que creía en Él completamente y conocía la historia. Simplemente adoraba a Dios. Hechos 13 dice, entonces Pablo, levantándose en señal de silencio con la mano, dijo, vosotros israelitas y los que teméis a Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Los israelitas y los que teméis a Dios. Y luego en el versículo 26 de Hechos 13 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, ¿quiénes son? Judíos, y los que entre vosotros teméis a Dios. Ahí está, ¿se dan cuenta? Otra vez parte, judíos y los temerosos de Dios, que creían en el Señor pero que no pertenecían al pueblo judío. Es decir, hermanos, los judíos aún no la habían aceptado plenamente como una mujer conversa al Señor. ¿Se dan cuenta de esto? Pero se nos dice que ¿qué hacía, hermanos? Adoraba. ¿A quién? A Dios. Eso es lo que hacía ella.
aunque los judíos no la habían aceptado plenamente como una mujer convertida, adoraba a Dios. A menudo, hermanos, la gente de negocios está tan sumida en sus asuntos, aún las mujeres en sus labores, en sus hogares diarios, están sumidas en sus asuntos, hermanos, que no tienen tiempo para venir a la iglesia. ¿Qué dicen las mujeres, hermanos? O amigos, oye, va a haber este evento en la iglesia, o vamos a compartir, va a haber un hermano que va a hacer esto, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. ¿Qué dicen las mujeres? Sí, me encantaría, yo no tengo nada que hacer en mi casa. Pero las mujeres, hermanos, muchas veces, aún como las gentes de negocios, no tienen tiempo para la religión, o mejor dicho, para la relación con Dios. Mucha gente pasa así, hermanos. No tienen tiempo para la relación con Dios. Pero Lidia, observen, en medio de sus obligaciones seculares, porque Lidia estaba trabajando, ¿no es cierto? ¿Qué hacía Lidia en medio de sus obligaciones seculares? Adoraba a Dios. ¿Cada cuándo? Lo vimos en el contexto. ¿Cada cuándo adoraba? ¿Bien? Tenemos unas niñeras excelentes, hermano. Despreocúpense. Van a cuidar, y si tu niño necesita, van a venir por ti, no te preocupes. Bueno, Lidia entonces adoraba a pesar de que tenía un trabajo secular. ¿Qué hacía, hermanos? Ponía tiempo. ¿Qué haces tú? Esta mañana yo me paré, de verdad, tengo la garganta súper irritada. Y yo pensaba, a veces me hablan, pastor, no voy a ir porque tengo mi garganta irritada. Y no es que yo sea el superhombre, hermano, ni que tú lo seas. Pero la convicción de amar a tu Dios te tiene que levantar y acercarte a adorarle. Lidia tenía una competencia muy grande en cuanto a la venta de esas telas. Necesitaba la ayuda de Dios y por lo tanto, ¿qué hizo Lidia? Me acerco al Señor para orar. Tú tienes una responsabilidad muy grande. ¿Quién de ustedes tiene hijos? Tienes una responsabilidad enorme en tus manos. Estás formando una criatura. Y por cierto, esta tarde, hermanos, vamos a iniciar una serie, Padres educando a sus hijos. Muy importante, hermanos. Todo bajo el régimen bíblico. Lidia, hermanos, oraba entonces al Señor. ¿Qué haces tú, mujer? ¿Por qué los pasatiempos de tu casa no deberías pensar en la organización de cada uno de ellos? Es lo que hemos estado estudiando con los matrimonios jóvenes, cómo organizar sus casas, cuáles alimentos puedes dar en tu casa, cuánto debes invertir para tu casa, en cuál parte tu esposo apoya, en cuál parte es el dinero de él y de ella. Hay tanto, hermanos, que no nos deja trabajar para el Señor porque no hay una buena administración. Pero Lidia nos deja ver que daba el tiempo, ¿no es cierto? Daba el tiempo para poderse acercar. Todos los días iba a la orilla del río donde se acostumbraba a hacer la oración. Ella sabía, hermanos, que para vencer toda esa dura competencia, para vencer todo su día a día, necesitaba la gracia y necesitaba el conocimiento de Dios. Lamentablemente, hermanos, a veces un domingo parece demasiado para nosotros. Pero necesitamos cada día de la gracia y de la ayuda de Dios. ¿Cómo es tu adoración, hermano? ¿Cómo es tu adoración, hermano? ¿Adoras como adoraría Lidia? Adorando al Señor. ¿Cuánto requieres del Señor para poder acercarte más a Él? ¿Cuántas cosas necesitas? ¿Por qué no te acercas a Él? Tal vez sabes de Dios, entiendes algo, pero falta entrar en la verdadera relación. Y lamentablemente, hermanos, en las iglesias hay mujeres y hombres y jóvenes que dicen ser cristianos, que tienen una relación, pero no la tienen. Porque realmente no se están acercando a una verdadera adoración. Algo que caracterizó a Lidia, hermanos, y nos lleva al tercer punto, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que caracterizó a Lidia? Una mujer que, hermanos, que buscaba la verdad, una mujer que escuchaba. Recuerden que hasta este punto Lidia era salva. No, Lidia era temerosa de Dios, conocía de Dios, como muchas probablemente de ustedes. Pero en sus actos se dan a conocer tantas cosas, hermanos. Vamos a entrar a unos detalles más adelante. Pero
Una verdadera relación va a dar muestras, va a dar frutos. Lidia entonces tiene una característica que se nos presenta en este versículo 14 también. Una mujer que busca la verdad, que escucha. ¿Por qué? Observen qué dice el texto. Que adoraba a Dios y estaba, ¿qué, hermanos? Estaba oyendo. Recuerden que Pablo y Silas y sus compañeros ya estaban ahí. Entonces, ¿qué hacía Lidia? ¿Qué estaba haciendo? A veces, hermanas, podemos estar en la iglesia. Tu presencia está aquí, pero tu corazón no. No escuchas absolutamente nada. Y lo que pasa con Lidia, hermanos, es diferente. Aun cuando Lidia era una religiosa sincera, aun cuando Lidia creía en el Señor, porque Lidia no era cristiana, recuerden eso, muy importante. Lidia sí tenía hambre de experimentar esa espiritualidad profunda, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso, hermanos? Porque estaba, ¿qué? Ahí está, exacto, estaba buscando la verdad. Alguien que escucha, ¿qué es lo que quieres oír? La verdad. ¿Por qué llegaba a la oración y por qué esperó a Pablo y a Silas y a toda esa gente? ¿Qué quería oír? ¿Era alguien dispuesta a escuchar? Nunca tu vida va a cambiar, hermana o amiga, nunca tu vida va a cambiar si tú no te detienes. Aunque sepas que hay un Dios, porque todo mundo lo sabemos, es claro, hermanos, por la naturaleza que Dios existe. Aunque si tú no te detienes a escuchar quién es ese Dios, escucharás 1000 versiones de Él. Incluso entrará tu propia versión de tu propio Dios. Pero necesitas hacer lo que Lidia hizo, escuchar. ¿Y qué hizo Pablo, hermanos? Pablo no fue y le contó una fábula. Pablo no se paró junto al río con estas mujeres, este grupito pequeño de mujeres, porque seguro que no era un grupo grande. No va y les cuenta su historia personal. Miren, yo soy muy feliz porque el Señor me cambió. Pablo no hace eso. Lidia tenía hambre de escuchar de Dios, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, hermanos, la mente se cierra a la verdad. Muchas veces, ¿cuántas mujeres, hombres se cierran a una verdad absoluta, hermanos? Cristo es el Señor. Cristo es tu Salvador. ¿Cuántos se cierran a esa verdad? Hay un infierno, hay un cielo. ¿Cuántos se cierran a esas verdades, hermanos? ¿Se cierra esa mente a una verdad absoluta por ignorancia o por un prejuicio, hermanos? ¿O puede ser que no discierne bien las escrituras? ¿O por orgullo? Y no admitirá tu mente esa verdad nunca. ¿Te das cuenta? Porque hay muchos factores que en tu mente entran para no entender esta verdad. ¿Y cuál era el factor que estorbaba a Lidia para no entender la verdad hasta aquí? ¿Lidia estaba qué? Escuchando. Entonces, ¿Lidia sabía algo de atrás? No. ¿Cuál era el factor que estorbaba a Lidia? La ignorancia. ¿Se dan cuenta de esto? Hermanas, amigas, piénsenlo por un momento. Estás aquí escuchando lo que Dios hizo en una mujer. Lo puede hacer contigo. Lo puede hacer conmigo. De una vez por todas. La ignorancia, hermanos, era responsable de la mente cerrada de Lidia. Pero cuando Pablo, hermanos, enseñó el Evangelio de Cristo, ella escuchó con atención todas esas palabras. Ella se sienta, viene Pablo, hermanos, y les presenta el gran Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el Evangelio, hermanos? Pasé una noche sumamente especial este día viernes con 2 o 3 familias a las que me estoy encariñando mucho, hermanos. Increíble. Pudimos ver lo que Dios es, lo que Cristo hace y lo que ha prometido. Pudimos ver qué es la salvación. Lidia, piénsenlo, está en el río adorando a un Dios y de repente le dicen: Cristo murió por ti. Esto transforma la vida completamente de Lidia. Recuerden ustedes que ella no tenía toda la información. Transforma la vida de Lidia saber que nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Altísimo Señor, desciende del cielo, baja a una cruz, molestado por mucha gente, acusado por mucha gente, con un solo propósito: observarte a ti como mujer, para darte la bendición de ser hecho un hijo de Dios o una hija de Dios. Qué impresionante, ¿no es cierto?
Eso es lo que escucha, hermanos. Lidia. En aquella pequeña reunión de mujeres, gentiles probablemente, judía, la luz, hermanos, de esa oscuridad que tiene Lidia con otras mujeres, la luz llega, emerge hacia ellas y su corazón, ¿qué pasa, hermanos? Se abre para recibir a Cristo como su Salvador. ¿Se dan cuenta? Lidia entonces creyó lo que Pablo le estaba diciendo. Amiga, un paréntesis aquí. Y amigo, lo único que se te puede ofrecer, como diría Pablo, como diría Pedro, no es ni oro ni plata. Te damos un presente porque queremos ser amorosos, cariñosos contigo. Pero el regalo más grande que debes escuchar es la palabra de Dios. Entender que ahí está la vida, entender que ahí está la salvación. Lidia, hermanos, creyó lo que Pablo decía y reconoció a Jesús como su Señor. Eso es lo que aconteció con Lidia. Cree en Jesús como su Señor. Entonces, de ese modo, llega a ser, piensen en esto, hermanos, llega a ser la primera convertida de Pablo. ¿En qué parte del mundo? En Europa. Es la primera mujer convertida ahí. Crisóstomo, hermanos, un padre de la iglesia, dijo al respecto: abrir es tarea de Dios y prestar atención es tarea de la mujer. Dios tiene toda la capacidad de abrir el corazón, como lo vamos a ver, pero tú tienes la responsabilidad de pedir a Dios que te abra tus ojos, como dice el salmista: abre mis ojos para ver y miraré las maravillas de tu ley, en el Salmo 119:30. Y aún en 119:18 y en 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Necesitas oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, tienes que pensar de esta forma. Qué importante tener una actitud de escuchar para entender quién es Dios, ¿no es cierto? Mujer, ¿qué te falta? No puedes decir que eres seguidora o muy devota de Dios cuando en realidad no tienes a Cristo en tu vida. Vienes a la iglesia, tal vez convences a tus hijos de venir, a tu esposo de venir, pero ¿cuál es tu relación realmente? ¿Pusiste atención y has escuchado? Si eso hubiera sido así, hermano, hubieras experimentado el poder salvífico de Dios en tu vida. Y prefiero pegar a tu corazón de esta manera, aunque te incomode. Pero te quiero decir la verdad. Dios es el único que abre el corazón. No pienses que porque tú tomaste una decisión ya eres un creyente. Tú no hiciste absolutamente nada para ser un hijo de Dios. Observa, versículo 14, cuarto punto. Lidia se nos presenta como ¿qué, hermanos? Como una mujer que experimentó el poder salvífico de Dios. Versículo 14, vamos desglosando el texto, hermanos. Experimenta el poder salvífico de Dios y dice: adoraba a Dios. ¿Qué más hacía aparte de adorar? Escuchaba. Y observen, cuarto punto. ¿Y el Señor qué hizo? Ok, ¿quién lo hizo, hermanos? Él lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? ¿De quién, hermanos? Él abrió el corazón. ¿Quién puede abrir tu corazón? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Tu esposo? Nos juntamos en grupo y abrimos nuestros corazones. Nos sentamos a comer allá afuera y oramos y abrimos nuestro corazón. Piensen, hermanos, lo que Lucas nos está enseñando aquí. Sumamente importante. Esto es una evidencia, hermanos, y observen aquí, es una evidencia de la soberanía de Dios en la salvación. Aquí vemos la evidencia de Dios, el poder de Dios dentro de la salvación, hermanos. Dios ahora envía a Pablo y a sus acompañantes a Filipos. Qué interesante es esto, ¿no es cierto? Para darle la oportunidad a ¿quién, hermanos?
a los gentiles, en este caso a quién en específico, porque tal vez Pablo llega, y piensen en esto, y por eso es el contexto que les doy. Pablo llega ahí a Filipos y quiere encontrar a judíos, y ¿a quién encuentra? Gentiles, romanos, ¿no es cierto? Pablo yo creo que pensaba, bueno, ¿por qué me mandas aquí, Señor? Y encuentra a una mujer, El Señor tal vez dejó sus 99 y fue por... Y lo mismo hace contigo. Tú nunca encontraste al Señor, Él te llamó, Él te atrapó, Él te buscó. Observen, para entenderlo bien, y aunque pierda tiempo aquí, hermanos, que es una ganancia, observen el contexto, versículo 6 del capítulo 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿en dónde? ¿No? Rumbo a Europa. Observen, ya no van a donde querían ir. 2. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no llegaron a Bitania? Porque el Espíritu no se los permitió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el Espíritu? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogando y diciendo, ¿pasa a dónde? A Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, ¿qué? Evangelio. Y era el plan de Pablo, ¿no es cierto? Ir a un lugar. Pero ¿quién lo desvió? ¿Cuál era el plan de Dios entonces, hermanos? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí ¿a dónde? A Filipos. Y me quedo pensando, pasé a esta iglesia, un hermano me compartió, yo sabía del vecino, pero un día llego aquí, o llego acá y el Señor ¿qué hace? Toca su corazón. No sé si te das cuenta, ¿no? Dios tiene un día especial para ti. Y de allí a Filipos, a esa colonia, estuvieron algunos días, salen el día de reposo y se encuentran por casualidad a Lidia. ¿Es cierto? ¿No? ¿Quién llevó a Pablo con Lidia, hermanos? ¿Quién lleva el Evangelio y quién lleva a los hombres y la palabra a ti? Dios. Nosotros no hacemos absolutamente nada. ¿Por qué lo lleva a ti? Porque Dios es el único que otorga la salvación. Dios es el único, y aquí entran los grandes privilegios, hermanos, para los creyentes. Es el único que llama. Estás predestinado para Él, si es que le place a Él que seas tú. Y aquí es donde quiero quitar la venda de tus ojos. No pienses que decirnos cristianos nos hace estar dentro de la presencia de Dios, porque Dios es el que llama a ti y no tú a Él. Y aquí es donde mucha gente confunde, hermanos. Soy creyente, yo ya oré, yo me congrego, yo ofrendo a la iglesia, en el año tal, a la hora tal, hice mi oración y todo cambió. No es cierto. ¿La salvación de quién es, hermanos? Observen el versículo. Y el Señor es el que abrió el corazón. ¿De quién? De ella. Es el que abre. Dios ahora envía a Pablo, lo lleva con sus compañeros a Filipos para darle una oportunidad a Lidia para que escuche el mensaje de salvación. Y observen cómo Lucas atribuye a quién la salvación. ¿A quién atribuye la salvación? ¿Y el Señor qué? ¿A quién atribuye la salvación? Al Señor. Lucas dice, no es Pablo, no es el hombre, es Dios quien da la salvación. Ahí es donde tú tienes que estar entonces, mujer, ¿cómo? Atenta, escuchando, oyendo, para poder entender el mensaje. ¿Te das cuenta? La salvación entonces no es cuestión del trabajo del hombre, la salvación es cuestión del Señor, hermanos. No es la palabra en sí, sino el Señor mismo que abre los corazones del hombre. ¿Recuerdan esto, hermanos? No es la palabra, es el poder de Dios que está haciéndolo en ti. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo acabo de explicar hace unas semanas.
Él es el que lo hace, hermanos. Y Lucas también, en 24:45, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hay veces que tú, siendo creyente, entre comillas, dices: no entiendo, ¿por qué esto aquí? Piénsalo. ¿Quién abre el corazón y el entendimiento para que puedas creer en el Señor? Amado, las Escrituras se convierten, en un sentido, cuando el Espíritu mora en ti, en algo que ya vas a poder interpretar, con sus pasajes aún difíciles que tal vez nunca los vamos a lograr interpretar. Pero el Espíritu que Dios envía a tu presencia te guiará a esta verdad, como lo voy a mencionar esta tarde, como guía a los padres el Espíritu. Te guiará a entender esta verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, el resultado es que Lidia responde al mensaje de Pablo y acepta ¿a quién, hermanos? Al Señor como su Salvador. La segunda persona en la Trinidad acepta a Cristo como el Salvador, porque ese era el mensaje que faltaba escuchar. Entonces, lo entiende como Salvador. ¿Por qué no has de hacerlo tú también, si es que Dios te ha llamado para salvación? ¿Por qué no has de hacerlo tú? Tal vez vives engañado o engañada, pensando que eres una devota seguidora de Dios. Necesitas entender si realmente conoces al Señor. Entonces, en quinto lugar, Lidia se nos presenta, hermanos. Después de esto, después de que el Señor abre su corazón, ¿qué creen que sucede, hermanos? Y vean, son dos versículos, es un versículo nada más donde estamos extrayendo todo esto. Observen, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Señor con Lidia según esto? El Señor abre su corazón de ella observa, para que estuviese, ¿qué, hermanos? Atenta, ¿no? Ella está atenta. ¿A qué está atenta? Te animo a que tus pensamientos estén atentos al Señor todos los días, porque cualquier día está llamando el Señor a tu vida. Dios le abre el corazón para que ella esté atenta a lo que está diciendo. Y eso es maravilloso, hermanos, porque cuando alguien pone atención, es como, ¿cómo te digo? Es como si cargaras una lápida, no ves más que oscuridad y logras ver ciertas letras y cierta vida y cierta luz. Pero cuando Dios te da el entendimiento, esa lápida desaparece y tú ves toda la página completa. Estás viendo la salvación, estás viendo al Señor. Entonces llega un gran cambio. ¿Qué pasa con Lidia, hermanos? Ahora sí, se convierte en una mujer ¿qué? Cristiana. Ahora sí, no solo adoradora de Dios, sino se convierte en una mujer cristiana, hermanos. Como evidencia de su entrega al Señor Jesucristo, como evidencia de sus afirmaciones de Cristo. ¿Qué hizo Lidia, hermanos? Fue bautizado. Esta semana alguien me dijo, yo no lo busqué, pero alguien me dijo, casi, ¿qué impide que yo me bautice? Con Lidia fue así, hermanos. Lidia se da cuenta, y lo primero que un verdadero creyente debe hacer, que es, en 2 años me bautizo. ¿Qué te parece si nada más me asiento al cristianismo, ya como Cristo mi Salvador, y ya 2-3 domingos y ya llego a la iglesia, y 2-3 domingos y ya, ahora sí me pongo a leer y me pongo a orar? ¿Tú crees que tenemos esa clase de Dios? Cuando Dios dice que abre el corazón, hermanos, lo abre por completo para que tú entregues tu vida, y habrá evidencias de un cristianismo. La palabra, entonces, y no te digo que todo el tiempo es deleite, porque hay momentos de cansancio. Hay momentos en que tal vez el tiempo te está ganando. Pero cuando la tienes, Dios empieza a obrar en tu vida. Dios empieza a trabajar en tu vida. Entonces la evidencia, por lo que vemos que Lidia se convierte, hermanos, y es una cristiana, es una mujer cristiana. ¿Por qué es? ¿Dónde está el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Dónde lo veo? Aquellos que se bautizan son los que han creído en ¿quién? Que se identifican con la persona de ¿quién? De Cristo. Lidia da un testimonio público de su fe. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque Lidia, ¿qué pasó, hermanos? A ver, Lidia, ¿qué pasó?
Vean lo que pasa. ¿Qué pasó con Lidia? Algo que provocó que Lidia lograra hacer esto. ¿Dónde está la palabra, hermanos? Abrió para... ¿Qué, hermanos? Al mensaje. ¿Se dan cuenta? Alguien puede decir, sí, yo creo en el Señor. Tu hijo te puede decir, sí, yo creo en el Señor. ¿Dónde están las acciones? Lidia se convierte al Señor. Se bautiza, hermanos. Llega a esas aguas europeas donde por primera vez se sumerge una mujer para ser bautizada. Las usan para esta ceremonia, hermanos, para sellar la fe, para sellar el poder de Dios en Cristo para con esta mujer. Su conversión, hermanos, se puso de manifiesto mediante su confesión pública. ¿Cuántas personas han pasado a este público y han dicho públicamente, yo creo en el Señor Jesucristo y voy a ser fiel a Él y voy a estar asistiendo y voy a ayudar a los hermanos y el Señor ha cambiado mi vida? ¿Y qué pasa, hermanos? A veces ni en la tarde, a veces ni en la mañana. A veces es para criticar a otros, para murmurar de la iglesia. Bueno, esto no es lo que hizo Lidia. Una conversión verdadera tiene efectos en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Hay cambios especiales. No estoy hablando de perfección y eso lo he aclarado muchas veces con ustedes. Estoy hablando, manda, hermana. Gracias, hermano. Nada me impediría, de verdad, si alguien me dirigiera ahorita, quiero en este momento, llenamos las aguas, hermanos, hoy mismo. Porque ¿qué impide que yo llene esta caja con agua, hermanos? ¿Qué me impide? Sobre todo si es para obediencia al Señor. Nada. Y si no hubiera agua, hermanos, si alguien tiene ese deseo, todos con cubetas vamos a conseguir el agua y lo llenamos, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. Puede ser hoy mismo, hermano. Sí. Pues la calentamos también. Pero ese es el punto. Ese es el deseo que Lidia tuvo, hermanos. Al igual que otros hombres, ¿no es cierto? En Hechos, velo, el carcelero. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Igual, lo mismo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y toda su casa fue salva. Y observen, hermanos. A ver, ¿dónde me quedé? Lidia se bautiza, hermanos, para sellar esa fe. Y algo sucede importante. Déjenme mirar el texto, es más fácil ir al texto que recordar. Lidia abre el Señor, hermanos, va al versículo 15, observen, y cuando fue bautizada, y algo importante, hermanos, fue bautizada, ¿y qué pasó? Aquí hay una conjunción. ¿Y quién más? Qué interesante, ¿no? ¿Qué hizo Lidia? ¿Quién abre el corazón, hermanos? A ver, Dios. ¿Lidia abrió el corazón de su familia? ¿Pero qué hizo Lidia? Oraba al Señor. Seguramente yo ruego por mis hijos, por mis nietos, que sean salvos. Tengo esa carga en mi corazón muy fuerte, hermanos, por muchos de ustedes, porque Dios obra en tu vida. Tengo esa carga en mi corazón. Seguramente sabes qué hizo Lidia. Mamá, si tenía hijos, y como era una mujer de dinero, siervos. Dios acaba de cambiar mi corazón. Vengan. Ahora conozco que Cristo es el Mesías, al que crucificaron hace más de 60 años. Ahora sé la verdad. Y entonces toda su familia, con sus siervos, sus sirvientes, ¿qué pasó, hermanos? Creyeron. Por eso yo les decía a algunos hermanos, no me sorprende lo que sucede aquí, porque el Señor nunca nos va a dejar de sorprender cuando con su poder atrae a las personas, a las que quiere llamar. Entonces sí, esta Lidia, hermanos, va y comunica con mucho entusiasmo inmediatamente a su familia, a sus empleados, a sus sirvientes. ¿Qué les comunica? Lo que había sucedido. Y no dice aquí, ¿te das cuenta? No está aquí.
pero nos lleva el sentido a esto, porque ellos tomaron la decisión. Fue bautizada y su familia. Lidia tuvo que compartirlo. Entonces, gracias a su influencia, las demás personas creyeron. ¿No es cierto? De la misma forma que ella creyó, y todos ellos se bautizaron como discípulos del Señor. ¿Se dan cuenta? De esta forma, Lidia tuvo el honor, hermanos, de ser la primera convertida, bautizada en Europa por el apóstol Pablo, y seguramente, hermanos, como lo vamos a ver más adelante, Lidia fue la que puso su casa para poder constituir la primera iglesia en Europa. ¿Se dan cuenta el impacto de esta mujer? Yo soy, dentro de mi familia, el primer pastor. Y he escuchado de muchos buenos hermanos de los años 1800, 1700, hasta más abajo, y hasta yo los primeros siglos. Pero cómo quisiera que nuestras generaciones, hermanos, recuerden a los primeros, de saber que dimos los primeros pasos. Hoy uno de mis hijos es pastor. Qué bendición que tú como mamá puedas decir: en esta familia soy de esta primera generación que Dios me ha rescatado. En esta familia soy la primera mujer de esta porción que Dios ha trabajado conmigo, pero que verdaderamente ha trabajado conmigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta forma, Lidia tuvo el honor de ser seguidora del Señor Jesucristo y seguro precursora de una gran multitud de personas en honrar al Señor ahí en Europa. Qué bendición, hermanos, que Lidia pudo influir de esta forma para con su casa, ¿no es cierto? Mi pregunta para ti es: ¿cómo influyes, mujer, en tu casa? Oye, mi amor, ¿viste que mi tío hizo esto hoy? ¿Viste cómo trató a los niños? Mi amor, ¿viste que ya no vamos a asistir a este lugar porque viste que esta persona hizo esto? Ya no vamos a ver a mi tía. ¿Me explico, hermanos? ¿Cómo influyes, mujer, para con tu familia? ¿Cómo le animas para que conozca al Señor? ¿Cómo lo haces? ¿Tú cómo influyes para con los tuyos? ¿Eres influencia o alejas a los tuyos de tu propia familia? Aún con tus propios padres. Finalmente, hermanos, como siempre les prometo, finalmente aquí termina la introducción. Y me estoy portando bien, llevo 50 minutos. Finalmente, hermanos, Lidia se nos presenta como una mujer, hermanos, que muestra cambios. ¿No es cierto? Versículo 15, Lidia muestra cambios. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, observen, ¿qué pasa? Observen, ¿cuáles cambios observas? Cuando fue bautizada, ¿qué dice? Nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Y aquí un primer cambio que observo, hermanos. Oye, ¿por qué predicas eso, hermano? Oye, ¿por qué el hermano no habla de esta forma? ¿Por qué el líder no se pone la corbata y pasa al frente también? Observa lo que hizo Lidia, hermanos. Muestra un respeto al liderazgo. Hay muchas mujeres que podrían estar hablando de liderazgo en la iglesia, hermanos. De liderazgo en su casa, de sus esposos, de sus hijos. Y obsérvenlo, ¿no? Dice: si habéis juzgado, esto es, si ustedes consideran y han visto que yo he dado un paso importante en creer en el Señor Jesucristo, y que sí lo he dado, esa sería la transliteración, esa sería mi versión, Eduardo Ortiz, ¿no? Si ustedes habéis juzgado que yo sea fiel al Cristo, entren. Impresionante. No solo guarda respeto al liderazgo, sino que dice: entren. ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde quería que entraran? ¿Hay cambios en esta mujer? La transformación de la vida de Lidia, hermanos, demuestra su ardiente deseo de brindar a todos estos grupos, a Pablo, a Silas, a Lucas, a Timoteo, brindar hospedaje, ¿no es cierto? Hospitalidad.
en una casa grande que tenía Lidia, porque recuerden que Lidia tenía dinero. Entonces Lidia, hermanos, muestra hospitalidad ahí. La verdad que había en su corazón, hermanos, ahí de Lidia, se manifiesta ahora en la bondad para con quienes, para con las demás personas. Ahora Lidia anima a que pasen en su casa. ¿Y qué pasa, hermanos? La verdad que tiene Lidia, dice, ahora me transforma, ahora quiero que las cosas sean diferentes, ahora quiero dar a los demás, tal como debe ser, ¿no es cierto? De un verdadero creyente, dar a los demás, ser bondadosos y compasivos unos a otros. Primero fue la fe de Lidia, recuerden. Después, luego gana a sus familiares, a sus sirvientes para Cristo. Después el amor mostrado por su hospitalidad. Y después, hermanos, allí Pablo y sus compañeros siguen cuando les dice, entren a mi casa y pasad. ¿A qué vas a pasar? ¿Qué quería Lidia? Vengan, vamos al cafecito. Vamos a murmurar de los hermanitos de este lado con los hermanitos de este otro lado. Vamos a criticar cómo estuvo todo. ¿Saben qué pasaba en ese momento, hermanos? Lidia, con el gran poder de Dios, les dice, pasen. ¿Para qué? Para que sigan compartiendo el Evangelio, la verdad, a todas las personas. Cuando tú te sientes a tu mesa e invites a otros, hazlo para que otros escuchen del poder de Dios, no para que escuchen tu corazón. Porque nuestro corazón es perverso, hermanos. Y de las cosas que hay ahí, de las cosas que hay dentro y oculta, emanan muchas cosas malas que no influyen para con los hermanos, aun cuando el hermano sea el peor de los peores. Lidia dice, pasen y pósense. ¿Qué? ¿Se imaginan ese día, hermanos? Noche, tarde, ¿se le imaginan cómo fue? A Pablo mismo sentado ahí, hablando a todos estos que habían creído y haciéndoles, les estaba ahora dando más información, ¿no es cierto? Piensen, yo no sé qué hablaron, pero un día voy a estar en la presencia del Señor seguramente porque Él lo ha prometido, no por mis bondades, pero porque Él lo ha prometido. Y tengo tantas preguntas que hacer a Pablo, hermanos, obviamente a Cristo, pero cuando esté en la presencia, hermanos, te quisiera decir, Pablo, ¿cómo fue esta plática? ¿Cómo fue esa noche? ¿Qué platicaron? ¿Cómo es que el Señor se acercó a ti y fue tan especial? ¿Qué pasó en tu mente? Digo, tal vez estoy yéndome, pero la verdad, hermanos, es que lo que platicaron ahí fueron cosas grandes, edificantes en la vida de todas esas familias. Por eso estas generaciones, hermanos, eran tan resistentes. Al final, Pablo, en el versículo 40, observen, entonces saliendo de la cárcel entraron a la casa de Lidia, porque Pablo sale. ¿Ya ven por qué no me da tiempo de...? Bueno, lo tengo aquí, ahorita voy a ese punto. Pablo sale, hermanos, con sus compañeros después de enseñar el Evangelio, y se acuerdan que hay una mujer que está poseída. Más adelante, en el capítulo 16. Estos hombres pierden sus ganancias porque Pablo la libera de esa posesión demoníaca. ¿Y qué hacen? Lo llevan a la cárcel. Pablo y Silas ahí comparten, hermanos, al carcelero. ¿Recuerdan ustedes esto? Ahí está la historia. Que también vean cómo Dios los guía, no solo a Lidia, sino también al carcelero, y van parte a parte. Pero el punto es que salen azotados, maltratados, y el versículo 40 dice, finalmente los vuelve a coger, porque dice, Lidia los vuelve a coger, porque dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa ¿de quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, ¿qué les dijeron? Los consolaron y se fueron. Lo que pasó ahí, hermanos, muestran Lidia su generosa bondad de recibirlos en su casa, que seguramente ya estaban formando la iglesia, ¿no es cierto? Pablo advirtió a todos los creyentes que estaban en ese tiempo ahí, cuando los consuela, les dice, ustedes van a tener las más grandes pruebas. Por eso los empieza a consolar. Les empieza a decir, van a venir ataques a su vida, tienen que resistir.
Y mira que vinieron persecuciones fuertes a todas estas gentes. Muchos de ellos, hermanos, nunca claudicaron de su fe, aun cuando hubieran sido quemados, devorados por los leones. Nunca claudicaron de su fe. Pero el punto es cómo Lidia los invita a su casa para propósitos específicos. Y el Señor, hermanos, obrando en la vida de ellos. ¿Cuáles de estas características tú tienes ahora? ¿Eres trabajadora en tu casa o reniegas de lo que haces? ¿No es cierto? Como una mujer que adora a Dios, ¿tienes esta característica? Una mujer que busca la verdad y que escucha, o eres una mujer vana que no hay nada de qué hablar contigo. Una mujer que experimenta o ha experimentado el poder salvífico de Dios, y cuando lo experimentaste eres una mujer cristiana y que muestras cambios en tu vida. Pide a Dios te ayude a recibir esta misma transformación que Lidia experimentó. Podemos estar seguros, hermanos, que cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, porque esto que iba escribiendo en el capítulo 16 de Hechos era la carta a los filipenses, era lo que estaba sucediendo. Cuando escribe la carta a los filipenses, vayan todos a Filipenses capítulo 1, versículo 1 a 6. Lidia estaba, hermanos, seguramente Lidia estaba incluida en este pasaje. Y observen lo que dice. Cuando manda los saludos a los filipenses. Si no lo tienes, escucha. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿a quién? ¿Qué dice? A todos los santos en Cristo Jesús que están ¿en dónde? ¿Quién estaba incluido ahí? Seguramente Lidia. ¿No es cierto? Y sigue y continúa y dice: con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Recuerdan que Lidia abrió su casa para tener esa comunión en el Evangelio? Y observen, desde el primer día hasta ahora. ¿Cuándo fue el primer día? Cuando llegó Pablo, ¿recuerdan? Capítulo 16, cuando llega con Lidia. Desde el primer día hasta ahora. ¿Y qué dice? Estando persuadido de esto, hermanos de Filipos. Y hermanos de aquí Roca Eterna, les persuado de esto también. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y estos hombres, hermanos, en su vida experimentaron la perfección de Cristo mientras fueron sinceros creyentes. Y las personas que estén aquí sinceras al Señor van a experimentar, hermanos, que Dios lo que comenzó, al igual que Lidia, no lo va a dejar terminar, lo va a concluir. Va a hacer de ti una mujer especial. No creas lo que el mundo te dice. Dios va a hacer de ti una mujer especial. Señor, gracias por permitirnos estar aquí, abrir tu palabra, Dios, gobernarnos en ella, Señor. Te suplico, Padre, que cada mujer que ha escuchado este mensaje pueda ver, Señor, en tu palabra la verdad de que puede ser una mujer diferente cuando tú, Señor, la llamas para ser su hija, y aún los hombres que estamos aquí nos llamas para ser tus hijos, y podemos dar muestras de cambios importantes en nuestras vidas, Señor. Padre, por favor, sigue trabajando en ellas, en nosotros. Sigue obrando, Señor. Y que tu palabra haga mella en sus corazones. Y aquellas personas que no te conocen, Señor, que también puedan ver su necesidad de acercarse a ti, Señor. Y que ese corazón de piedra pueda ser convertido a un corazón de carne que te glorifique. Y que sea para el servicio tuyo mientras tú le prestes la vida. Gracias por cada mamá que está aquí. En tus manos la pongo, en Cristo Jesús. Amén.